Bienvenidos, bienvenidas a un video más en el canal de Dano. Uy, justo me hablan. Me Dime. pica el pito, rascame XD. Ok. Qué buena manera de iniciar el video. Bienvenidos a un video más en el canal de Dano. Yo soy Dano, soy invidente y hago video reacciones, nada más, o sea, así de simple. Vamos a reaccionar a un video sobre qué era el video, chicos. Ya se me olvidó. Me hicieron olvidar con sus mamadas. Vamos a reaccionar, bueno. Si quieres pasarla bien con nosotros, vente acá al moradito a Twitch en Dano2030, así nomás, sin el subguión como acá, Dano2030 nada más. Y vamos a reaccionar a un video que se llama Final, el problema, el verdadero problema de Final Fantasy. Gracias a Kai. Se vende Maquis a Sol. Se vende Maquis a Sol, chicos. Ahí tiene su Maki, y es su Maki. A ver, vamos a cambiar de una vez. Vamos a cambiar de una vez. A ver. Ya, ahí vamos a poner en pantalla. Barras de tareas ocultas. Ahí está. ¿Se ve todo bien, Catch no. Chat. ¿Se ve todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a comenzar entonces con esta reacción. No sé si voy a estar de acuerdo, No sé si voy a estar de acuerdo. Michi, hola. Scroll arriba. Scroll arriba. El tío Barco. Muchas gracias. Dice, muchas barras de herramientas en pantalla. Scroll para arriba. Ok, ahí quedó. X, Y, X, Z, vénganse, los que están en YouTube, vénganse para el morado del rap. Recuerda, tú no ves. Es audio reacción XD. Es una audio reacción, porque yo soy ciego. ¿Ya quedó, muchachos? A ver. Debí preguntar eso primero, ¿verdad? El tío Barco. Dice. Nope. No baja quedó. Tu cursor y haz para arriba. Ok, bajo mi cursor y hago para arriba. Barras de tareas ocultas. Espero que ahí ya esté. La intro está durando mucho. El tío Barco. Está bien, así lo voy a subir a YouTube. Dice, así lo voy a subir. Listo. Ok, arigato, Barco-san. Michi. Muchas gracias, Michi-san. Dice. Listo. Nice, vamos allá. Hablar de Final Fantasy levanta pasiones. Hay muchos fans detrás de ello y es una de las grandes sagas de la historia. Pero también es verdad. Antes de perder la vista jugué a varios. No a todos, pero varios. Desde las malas ventas de Final Fantasy XVI, pasando por un Rebirth que vendió considerable menos que el remake, a el boom de juegos como Expedition 33, poniendo en valor esos turnos que la gran saga de Square a mí me encantan los turnos. O las recientes palabras de Yoshida diciendo que si va a tener turnos o no Final Fantasy XVII dependerá de sus creadores, que no quieren limitarlo. Ha habido movimiento en Twitter, en redes, hablando de todo esto. Kotaku dijo que el problema de Final Fantasy no eran los turnos, sino el tener grandes historias. Y yo hoy quería ir un paso más allá. El problema de Final Fantasy a mí me encantaban no los turnos, ni los turnos, ni tampoco sus grandes o no grandes historias. El problema va un pasito más lejos. Y hoy, en este vídeo, te lo cuento. A ver. No sé si estaré de acuerdo, vamos a ver, no soy un experto, pero bueno. Pues sí, hoy quería dedicar. Si está bien el volumen me avisan, si está muy alto también. El problema que yo creo que tiene la saga Final Fantasy actualmente y que hace que haya perdido peso en la industria. Final Fantasy fue una saga capital, fue una saga que en Japón dominó con mano de hierro y fue referente absoluto durante la época de NES y la época de Super Nintendo. Fue una saga que trajo el JRPG a Occidente. Naturalmente no fue el primero ni mucho menos, pero sí que lo popularizó y lo convirtió en referente gracias a Final Fantasy VII. Y estamos hablando de una saga que tiene entregas que muchos debatimos si son los mejores juegos de algunas de las mejores consolas de la historia. Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X. Son juegos que entran en la conversación de si son los mejores qué hermoso. de PlayStation. Todo el mundo decía que iba a haber un remake. Quedaron mal, ¿no? Pero esta conversación todos decían que ahora en el 25 aniversario Final Fantasy ya no iban a anunciarlo en esto. Ya no está en los rankings de los mejores juegos de PlayStation 3, tiempo que ya PlayStation 4, PlayStation 5. Añado naturalmente Xbox 360, añado naturalmente Xbox Series, ya no está ahí. La saga ha ido perdiendo fuelle, ha perdido relevancia, incluso diría dentro del JRPG, y es algo normal viendo la deriva que ha tenido, y por eso decía al principio del vídeo que el problema de la saga no es los turnos. Sinceramente yo dejé de jugarlo cuando quitaron la... El problema de la saga para mí sinceramente es la falta de identidad. Tengo la sensación de que Final Fantasy se ha ido diluyendo a cada entrega que pasa y ha ido confundiendo. Yo me siento estofado. Me dividieron el Final Fantasy en 3 entregas. En la tienda, no sabes qué juego esperas. ¿Cuál Final Fantasy? ¿El 7? Porque el 7 tiene... Es el Final Fantasy 7 normal, el remake y el Rebirth. Y tiene como
400.000 DLCs. Es una barbaridad. Me refiero al 7. El 7, sí, es una barbaridad, weón. O sea, yo pensé que le iban a hacer un remake como tal, pero luego se quisieron explotarlo más. Eso es lo malo cuando quieren abrirle la panza a la gallina de los huevos de oro. O sea, con el remake ya estaba. Me hacías la misma historia, con unos arreglitos, explicando algunos agujeros de guión, y con los mecanismos de ahora, la tecnología de ahora, puta, te hacías un golazo. No sé, qué necesidad de extenderlo tanto, en serio, y tanto DLC. Pero bueno. Es que sea. No sabes qué juego va a ser. Y para mí, este elemento, esta falta de identidad sobre qué es Final Fantasy, es lo que ha hecho que el interés haya ido decreciendo claramente desde Final Fantasy XIII hasta el último Final Fantasy XVI. También tengo algunas opiniones muy claras. Decirles que ni siquiera sé de qué se trata el 16. Considerablemente menos que Remake, siendo dos juegos que para mí tienen un sistema de combate maravilloso. Pero la clave para mí de todo esto, para entender qué pasa con Final Fantasy, es precisamente que esa falta de identidad, esa falta de ser reconocible de cara al gran público, ha hecho que un jugador no sepa qué esperar de Final Fantasy. Bueno, y lo voy a explicar y lo voy a desgranar repasando un poquito la historia de antes sabías que iba a ser una no voy a meterme Cyberpunk a saco con ella, pero sí que voy a explicar un poco esa evolución que yo veo muy clara y que ha hecho que los actuales desarrolladores, más allá de que no estén al nivel del equipo que Sakaguchi tuvo en su momento, no han sabido encontrar el punto clave de transformación y de evolución de la identidad de la saga clásica. Porque si nos atenemos precisamente al inicio de la serie, nos damos cuenta de que Final Fantasy, si hablamos, ojo, es un bloque bastante grande. Si hablamos de los Final Fantasy tradicionales de NES y Super NES, es evidente que hay... Yo no sabía que eran los FF. Me dio curiosidad y empecé por el 13-3. Porque era famoso y porque había waifu. Porque había waifu. Primordial, ¿no? Que haya waifu. Y había un bloque muy identificativo de lo que era Final Fantasy. El 6, el 9, sí, beben el 8 originalmente de esa maravilla llamada Dragon Quest, pero pronto encuentran su propio camino, puliendo distintos elementos. Eso de Caballeros de la Luz, Caballeros de la Oscuridad, historia, y todo eso en los personajes, cosas importantes, porque es verdad que en los cristales puesto era mucho más sencillo, en el primer Final Fantasy también, ¿no? Pero rápidamente vamos dando nombre a los personajes, vamos creando tramas y subtramas que son interesantes, pero los juegos tenían una línea de evolución muy clara. Gran historia, personajes carismáticos y una banda sonora con Uematsu a la cabeza espectacular. Todo eso estaba presente y tocaban temas interesantes. Pero es que el sistema de combate definía la experiencia de Final Fantasy. Cuando hablamos de Final Fantasy, hablamos de un juego de combates por turnos, donde tenemos ataques, donde tenemos magias, donde pronto se incorporan las invocaciones. Y donde pronto vemos que ya hay una necesidad de la propia compañía de Squaresoft en su momento de intentar dinamizar eso que estaban creando. Eso pasa en Final Fantasy IV, que te meten el sistema Active Time Battle, ¿no? Que básicamente es un que te indica cuándo tú puedes atacar. Y por tanto hace que el juego, que el jugador tenga una actitud más proactiva a la hora de jugar en un juego de combate. Los jobs eran el 5, ¿no? Los jobs eran los 5. Claro, todo esto también va evolucionando más adelante, porque aunque el sistema de jobs, de trabajos, ya había llegado antes, creo que es en Final Fantasy V donde se establece un sistema de trabajos brutal, es hermoso personalizar, arrastrar algunas habilidades, etcétera, y hacer que los personajes sean mucho más complejos y la experiencia jugable sea mucho más potente. Y llegamos a la quinta esencia de todo esto, que es Final Fantasy VI. Cada personaje tenía comandos únicos y habilidades propias, desde Sabin con técnicas de lucha, hasta Edgar, que usaba todo tipo de gadgets y armas, o Terra, que por ejemplo podía usar magia desde el principio. Si a esto le metimos los espers, que te permiten especializar a los personajes, solo podías equipar uno, podía aprender esa magia, esa invocación, y luego todos podían ir a por otro esper, hacía que el juego tuviese mucha libertad. Además era un juego, yo creo que es la cúspide de los Final Fantasy tradicionales, porque es un juego muy coral, con muchos personajes, 14 si no me equivoco, 14 personajes que se interactúan entre ellos, con pequeñas tramas y subtramas súper interesantes, más allá de uno de los mejores villanos que hemos visto Kefka en la historia, que se trata de Kefka, y podríamos hablar si es mejor que Sephiroth. Y un evento clave en mitad del juego, si no habéis jugado, os recomiendo que lo hagáis, que que hace que, el juego sea muy valiente, ¿no? Sea muy, muy valiente. Además de momentos adelantado su época, maravillosos, desde la ópera a muchos otros. La ópera, qué hermoso. Lo que yo veo de Final Fantasy a Final Fantasy VI es una evolución. Veo dos cosas. Veo evolución. Pensé que lo que no les gustaba del 13
era que no eran con aire medieval, pero luego vi que el 7 y el 8 tampoco son tan así, y pues no noto esa esencia. Claro, no, es que sí. Ahí cambiaron un poco. En el 7 quisieron quitarle eso del aire medieval de castillos y todo eso con un estilo más cyberpunk. En el 8 quisieron hacer un más realístico el aspecto, la apariencia realística, y lo hicieron más occidental, más europeizado, pues, los escenarios y todo, más occidental también. En el 9 fue un glorioso, un homenaje al Final Fantasy clásico, porque fue una aventura como un cuento medieval, hermoso el Final Fantasy 9, de mis favoritos, si es que no el primer puesto, Y veo una misma coherencia, una coherencia a seguir. Veo que el juego mantiene unas bases inalterables, incluso en el tipo de mundo, incluso en las mejoras que se hacen, incluso, claro, en el sistema de combate, pero veo unas ganas de ir modificando, ¿no? En un sitio tenemos unos sistemas de trabajo distintos a otros, el ATB que entra en otros, los comandos en el 6, pero tú ves que hay un bloque, hay una coherencia en todo lo que es. Si tú te comprabas un Final Fantasy 1 o 2, cuando llegaba el 5 tenías muy claro lo que estabas comprando. Claro. Aunque el juego fuese mucho más complejo o mucho mejor. Y eso es algo que cuando saltamos a la época de las 3D con PlayStation, se mantiene en cierta parte. El auge y cúspide de PSX. Aunque muchos defendemos Final Fantasy VI como el mejor Final Fantasy, es evidente que el auge definitivo de la saga llega con PSX. Final Fantasy VII es el boom que lleva el JRPG al éxito en Occidente gracias a esos gráficos. Perdónenme, pero el 7 fue el primero que dropié. Una ambientación memorable, unos luego no lo llegué a completar nunca, pero momentos casi. Clave que es que se borró mi partida y dije, ¿sabéis? Aeris y un villano Sephiroth que era el sueño de todos nosotros. Queríamos jugar con Sephiroth porque era un personaje que cuando en un flashback iba contigo, veías que no le quitaban daño y sus golpes eran fuertísimos. Quitaban 9.999 de daño. Era una maravilla. Y a pesar del como yo no tenía consola, el juego seguía manteniendo todas esas señas de identidad que habíamos visto en la saga tradicional. Los demás sí, porque tanto los personajes, como la banda sonora, como la historia, todo eso estaba ahí. Como el sistema de combate por turnos, como el ATB presente. Es verdad que aquí teníamos novedades. El sistema de materias, que el Limit Break, que permitía hacer una serie de ataques devastadores, hasta naturalmente el sistema de materias. El sistema de materias era un sistema que te daba un lienzo en blanco y permitía personalizar a lo loco tus personajes, equipando las materias en las armas, y por lo tanto hacer que un mismo personaje para un jugador fuese una maga blanca dedicada a la curación, etc., y para otro fuese un personaje radicalmente diferente. Vale, el sistema era un sistema revolucionario, era un sistema que yo creo que evolucionaba la idea de los jobs cruzados y el aprendizaje de habilidades, pero era un sistema que se basaba, que se aplicaba a unas bases que ya conocíamos. Y todo esto hacía que Final Fantasy VII fuese un salto increíble, pero siguiese siendo reconocible. Y esto, con mis peros, pasa también con el 8, que tiene para mí cambios más controvertidos, porque ese sistema de extraer magias, que no tuvieses barra de magia, que cuando usas magias vas bajando, o sea, te vas rarito, pero todo eso junto a yo creo que una historia que se vuelve totalmente loca después del CD1 y por lo tanto pierde muchísimo, seguía teniendo cierta coherencia. A mí me encanta la historia porque del el sistema de combate por yo sé que presente, Final Fantasy tiene una historia extraña que ahora se estaban encajando un poco con la idea y la estética del 7, ser nostalgia porque es mi primer Final Fantasy más maduros, por así decirlo. También encajaba el tono, ¿no? Aunque realmente era un juego más controvertido. Y luego la trilogía que se cierra con Final Fantasy IX, ¿no? ATB clásico, roles súper definidos. Cada personaje tiene un rol muy definido y un sistema que mezclaba pues la esencia más clásica de la saga con la novedad de que el equipo y lo que tú llevas pues te permite realmente mejorar o potenciar cada personaje. Un poco a lo que hace Expedition 33 básicamente. Creo que Final Fantasy IX fue un paso más clásico que sus dos anteriores, pero también supo modernizar y supo hacer que las cosas tuvieran un sentido. Y tú coges estos 9 juegos y con ciertas variantes. Lo dice el que ni pudo defender a la villa con Narga. La historia, la banda sonora.
Cállate, Kai. Pero realmente ves que hay un sentido. No, yo no he dicho que defienda. El inicio del cambio de rumbo. Yo no he dicho que Final Fantasy VIII tenga defensa en su historia o en su sistema de enlaces. Para mí Final Fantasy X es un juego súper especial, es un juego maravilloso y es un juego que impacta mucho. Pero creo que es verdad que Final Fantasy X también llegué a pensar que algo importante de los FF eran las invocaciones, pero tampoco salen en todos. No, las invocaciones salen en cada Final Fantasy. Bueno, en todos los que yo he jugado al menos. El 15 lo empecé nomás, pero ya no lo pude seguir jugando porque justo perdí la vista. Pero en todos salen las invocaciones. O sea, siempre están, se llaman de diferente manera. En unos se llaman eones, en otros se llaman GFs, o sea, guardianes de la fuerza. En otros se llaman espers, se llama eidolones. O sea, en cada Final Fantasy existen las invocaciones. Siempre están Ifrit, Shiva, XRYX-95 o Ixion en el 10. Como Kuwaka Ikmonbru. No. Tienen el salto a PlayStation 2, el salto tecnológico, el salto visual, el salto técnico. Ya le cambiaste el nombre a Chris. Pero si perdón, era Chris, perdón, acá. Perdón, Chris, lo siento, chicos. Cositas. Ya no tiene la TV porque tiene el CTV. Perdón, chicos, me equivoqué. El juego es mucho más lineal y mucho más guiado. Sí, bastante pasillero es el 10. El tablero de esferas para poder personalizar los personajes es maravilloso. Y a cambio, la banda sonora es increíble. Técnicamente es brutal. Hay algunos de los mejores personajes de la saga y la historia te mete de lleno en lo que es Final Fantasy. Así que yo sí que lo el mundo de Spira, pero creo que a partir de entonces es cuando la serie empieza a, no sé si por experimentación, si por falta Final de Fantasy talento X2, por ejemplo, no me gustó. Que desarrollan los juegos o por qué. ¿Qué le hicieron a mi muchacha? Pobre Yuna. Y primero, la convirtieron en una veleta. Que parece que no pasa nada, me gustó. Pero cuando llegas al punto final, a Final 16, te das cuenta de que nos hemos ido muy lejos del camino. Final Fantasy XII es un juego que lo amas o lo odias, con el sistema de gambits, que personalizas un poco los patrones que van a hacer tus personajes, el combate es como en tiempo real, el tono es más serio, ¿no? La narrativa pierde fuelle en la segunda mitad, y es un juego que muchas veces muchos conectan rápidamente con la idea de MMO de Final Fantasy XI, pero en formato single player y Natsuki. Es evidente que cuando sale Final 12, ¿por qué se saltan el 11? Porque el 11 es un MMO. Nuevas fórmulas para atraer los jugadores. Es un Dota. Hay alguien en Japón que piensa que los turnos se están perdiendo, que los turnos ya no son tan interesantes en una época en lo que parece que los juegos de acción van a empezar a dominar, y es evidente. Yo extraño el sistema de turnos. Claro, ahora que estoy ciego ya no puedo jugar, ¿no? La deriva de la saga. Que sacaran un Final Fantasy con accesibilidad para invidentes y con juegos. Lightning se convierte en uno de los protagonistas, de los protagonistas más queridos y más populares de la saga en Japón, pero ese impacto no llega de lleno en Occidente. No sé si porque es una época oscura para los JRPG, donde no tienen tanto fuelle, por lo que decía antes, porque la acción lo está dominando todo. No sé si por el sistema tan dungeon crawler, tan lineal, tan avanzar, mazmorra, etcétera. No sé los motivos. Yo apostaría por un remake, pero con la historia igualita que sale en un momento complicado, sobre todo para el desarrollo desde los estudios japoneses que estuvieron en crisis en esa época, salvo algunos casos contados. Pero es verdad que es un juego, o es una saga que acaba pasando sin pena ni gloria. Y aquí sí que puedo decir que, en mi caso personal, ha sido la única entrega que nunca me ha llamado la atención para jugar. De la misma manera que puedo decir que los he jugado todos, en el caso del 13, nunca hubo nada que me hiciese clic para decir, me estoy perdiendo un Final Fantasy. Y esto puede ser muy personal. Yo lo tengo y nunca lo jugué. Lo tengo en mi biblioteca de Steam, es que la deriva total y absoluta llega con Final Fantasy XV. Me gustaría hacer un par de apuntes. El primero es que yo no estoy diciendo que sean malos juegos. A mí Final Fantasy XII me gustó muchísimo en su momento. No estoy diciendo ni voy a decir que Final Fantasy XV sea un mal juego. Al contrario, yo lo terminé en su momento. Hay muchas cosas que no entendí, pero lo que no me gusta es que tienes que ver una película, leer un cómic, comprar un DLC para entender bien la historia. Eso es ahí donde se va el diablo todo. Sino si estás encajando de mi muchacha no vas a estar hablando mal del FF13. Poco a poco te vas desviando hasta llegar para mí a una cosa que no es Final Fantasy y que es Final Fantasy XVI. Pero a eso es a lo que vamos a ir ahora. Un sistema de combate que desdibuja la experiencia
Ok. Al principio solo puedes controlar a Noctis, luego lo arreglan con la Royal Edition. Un sistema de invocaciones claves en todos los juegos con más o menos presencia. Había algunos juegos en los que solo unos personajes puedes invocar, ¿vale? Pero un sistema de invocaciones que pasa a ser simplemente automático, con secuencias invencibles y que llegan en momentos muy contextuales. Ah, ¿en serio? No sabía eso. Una historia como no, apenas lo había empezado el 15 que fue la transformación de Versus 13 a Final 15, no entiendes nada si no tienes materiales extras para entender qué está pasando. Faltan muchas cosas para conectar, hay tramas que se hacen mal. Sí, y es verdad que la hay que ver sensación de banda, de equipo, está muy bien lograda, sí, esa sensación de aventura está muy bien lograda. Por ejemplo, hay un DLC de pronto Final Fantasy también. XV Necesitas el juego, DLC para saber. Siendo un buen juego, es el juego que demuestra la pérdida de identidad de la saga, porque es el juego que empieza a mezclar ideas que no acaban de encajar del todo y que acaba siendo, para mí, un juego fallido, que mejora, es evidente que mejora con la Royal Edition, pero que exigía mucho al jugador para entender muchas de las cosas que pasaban. Y en este momento el juego tiene que ser divertido. Sí que es verdad, tiene que fluir. Que tenemos dos cosas en paralelo, y una es el camino de Final Fantasy XVI y la otra el camino del remake de Final Fantasy VII. Y es en este punto donde yo veo dos cosas a tener en cuenta. La primera, Final Fantasy Remake recupera la esencia. Dice, un sistema de combate, para mí el mejor sistema de combate todo en la que he probado. biblioteca del mismo Porque es un juego, sistema que mantiene pero hay quien muchos dice de los que elementos del deberían juego contarla clásico, dentro las del juego y materias, que el flojera uso de leer para habilidades, enterarte de la break, historia. Bueno, también a la gente no le gusta leer. Pero lo mezcla con un sistema en tiempo real que creo que funciona muy bien. Hace que el jugador esté atento, hace que el jugador pueda golpear para subir más rápido su barra ATB, hace que pueda controlar rápidamente qué personaje coge. Nice. El Rebirth ya no le llegué a ver, pues. Muy, muy interesante, y creo que el boom de ser un remake, el boom de ser el remake del mejor Final Fantasy, etc., hizo que el juego tuviera muchísima mis dudas. expectativa. El problema es que separarlo en tres partes, con eso del mejor Final y sobre todo, para mí el tema de la historia, para mí eso no gustó a mucha gente. Y aunque fue un juego muy bien vendido, no sé si estamos hablando de 8 o 9 millones, creo que es un juego que acaba condenando un poco las ventas futuras de Rebirth. Que soy Final Fantasy. Porque cuando sale Rebirth, es un juego que el sistema de combate todavía es mejor y más pulido, gracias a muchos nuevos elementos como los ataques combinados, pero es un título que, lo ha admitido Square, no ha vendido significativamente menor que Final Fantasy VII Remake. Y es un juego que ellos mismos han explicado, que luego dijeron que, bueno, no estaban descontentos con las ventas, pero que no podía seguir siendo exclusivo. Por lo tanto, si eso no se lo plantearon con Final 7 y ahora sí, es que las ventas han sido bastante más flojas. ¿Y por qué la gente no Tal vez deberían, siendo, yo creo que mejor como dice él, ¿no? Ha perdido la remake, a pesar de que tiene algunos problemas. Yo creo que el problema aquí es que la fórmula de la trilogía partida no funciona, la fórmula de te voy a agitar la historia que tú conocías tampoco ha convencido demasiado, y tengo la sensación de que todos estos últimos pasos, el 15, el remake, ahora te saco el 16, hacen que, lo que decía al principio, la gente no sepa qué compra cuando compra un Final Fantasy. Y aquí es cuando me voy a Final Fantasy XVI. Cuando para el diseño de combate ficharon a uno de los referentes en el diseño de combate de Devil May Cry 5, te estaban diciendo que ellos querían hacer un juego de acción para atraer a toda esa gente que no le gustan los turnos. Pero fue por el 7 que los siguientes siguieron sus pasos y que fue predecesor de tu FF favorito. Fue su predecesor, pero Final Fantasy 7 y el 8 no tienen absolutamente nada que ver. Ha diluido totalmente. No, y mi favorito es el 6. Estamos hablando de un juego con una trama que empieza muy bien, pero con un toque muy occidental, y que acaba derivando en una historia que no sabes ni por dónde. Por ahí con el 7. Clive, que puede ser un buen personaje, yo sigo pensando que no es un personaje que encaje en el tipo de protagonista 8 le tengo mucho cariño porque fue tenemos el primero, normalmente en Final Fantasy. Y me parece buen es el mejor. Sistema de combate acaba siendo un hack and slash, pero sin tener la exigencia o el desafío de los hack and slash. No hablemos de las misiones secundarias terribles, no hablemos de la idea de tiro para adelante para la historia principal, con misiones de recadeo, voy aquí, voy ahí, que pierde esa sensación de exploración que tenías en otros juegos. Sí, sé que aquí hay exploración, sé que hay mundos para tal, pero sabéis perfectamente lo que te encuentras cuando lo haces. Y tengo la sensación, aquí sí que metieron invocaciones a saco para compensar lo del 15, que ha llegado a un punto que tú miras Final Fantasy 12, 13, 15, 16 y el remake,
y no ves una coherencia en estos productos. En el estilo de juego. De la misma manera, la identidad, que pues como 1 decía, claro. Al 9 o incluso al 10, diría, sí que ves una coherencia y ves una línea. Tú tienes claro en los 10 primeros Final Fantasy qué es lo que vas a comprar. Claro, tú ya no tienes historia, claro qué es lo que con vas a comprar, magia, el 13, con acción, el 15, el remake, el Rebirth, con invocación y el 16. Y para mí, una este es el gran con, problema. Con matices. Final Fantasy, altas y bajas. Si ahora vuelve a los turnos, seguirá mareando la perdiz. Por lo tanto, ya no es un problema de volver a los turnos, ya no es un problema de que la historia funcione mejor o peor, porque el 16 en la segunda mitad tiene unas fumadas muy gordas, pero es verdad que si te vas a Final Fantasy X y acabas descubriendo el tema del padre de Tidus y todo eso, dices, claro, bueno, esto es una fumada gorda, no hablemos pues sí, del 8, o sea, siempre ha habido fumadas gordas en no los Final, sino en los juegos japoneses. Claro. Pero sí que había todos unos elementos que encajaban, y te daban muy claro que era el producto. Y ahora no. Y creo que las ventas están demostrando que hay mucha gente que ya no tiene esa ansia de decir voy a comprar esto porque es un Final Fantasy. No. Yo creo que la gente espera a ver qué tipo de juego sale y si le encaja o no. Y hay una variedad de propuestas que para mí han hecho perder la identidad de la saga. ¿Se puede recuperar? Madre del amor hermoso, claro que se puede recuperar, todo se puede recuperar en esta vida, pero sí que es cierto que para mí el problema de Final Fantasy es un problema de identidad. Y esto ha hecho, pues sí, más allá, naturalmente, estoy de que de acuerdo, la calidad de algunos juegos está bien, pero no ha llegado a las cotas de otras franquicias, que haya caído de la conversación de los grandes juegos, de los más esperados, de los grandes referentes de cada una de las últimas generaciones. Al otro lado, y a mí me parece significativo, si tú comparas las ventas de Final 16 con las ventas de Dragon Quest 11, por ejemplo, es un juego JRPG tradicional, sí, muy clásico, que no se ha movido un ápice en su sistema de combate, te das cuenta de que a lo mejor no hacía falta remover tanto, sino intentar fidelizar un público que sigue queriendo esas bases que funcionaban en los 90, funcionaban a principios de los 2000, si algo ya funciona, no lo arregles. Con varios juegos que siguen funcionando en 2025, en 2020, 2021, 2022, si se hace bien. Así que, amigos, yo no estoy de acuerdo con mucha gente no creo que el problema de Final Fantasy 8, sea 7, los turnos o no, o 9, sea simplemente un tema de historia, sino que creo que es un tema de encontrar el camino y la manera de estaba pensando que los FF es la lucha contra una fuerza del mundo, mientras conoces el mundo y los personajes. Pues sí, o sea, son prácticamente los buenos 95 contra los malos o el malo. Al final no te hiciste chicharrón marranito pensando en que iba a destrozar a los FF. No pensé que los iba a destrozar, pensé que me iba a estar de acuerdo. A lo mejor desde fuera aquí tenemos una opinión muy fuerte de la saga, creo que pero no, estoy bastante el de boom acuerdo PSX, Final 7 con hobby consolas que nos lo pensé que diría que el problema es a todos qué sé yo, de que la gente ya está aburrida, de que ya deberían dejar de hacerlo. Ya no es tan así. Porque muchos que dicen eso, ya dejen de hacer Final Fantasy. Y hablemos tranquila y sosegada. No hagan remakes. Chao. Buen video. Link del video original en la descripción, ya sabes. Si llegaste hasta acá, comenta algo. Comenta Emo Squall. y suscríbete. Y también vete al canal de este señor. Suscríbete también. Nosotros nos vemos en la próxima reacción. Streamlabs Desktop Field Documento. Botón R. Ahí está.